poco más de la columna, dices, la paranoia prevalece. Según Aguilar Camín, la revocación de mandato de López Obrador es una especie de pretexto para ampliar su propio mandato e incluso reelegirse. Esto que mencioné en el programa, tú me habías advertido y aquí exhibimos precisamente las declaraciones de Héctor Aguilar Camín. Felipe Calderón supone que en la mente del actual mandatario vive la idea de extender su mandato más allá de 2024 y todavía se da el lujo de prevenir. Eso sería una traición histórica, y cito, eso sería una traición histórica, no quiero imaginar, y ya fue en México causa de una revolución muy sangrienta y costosa para el país. Palabras del urdidor de la guerra contra el narco y sus daños colaterales. Roberto Madrazo asegura que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador desde que eran adolescentes y que está trabajando por su reelección o alguna forma para ampliar su mandato. Y me fascina cómo cierras, querida Beatriz. Y mientras el miedo acompañante de la paranoia de la reelección aturde a los visiblemente afectados por la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador se da el lujo de bromear en una mañanera asegurando que le quedan 6 años de gobierno, porque formalmente me quedan 3, pero como trabajo al doble son 6. Lo dijo el 12 de mayo del 2021. Pues sí, es que eso es lo único que se ponen de pechito para que el provocador profesional número 1 de México hasta se burle de ellos. Así es, eh, pero esto está en el fondo, si atendemos, a mí me gusta mucho intentar ir más allá de lo que dice el discurso para tratar de extraer más datos o más información sobre sus perfiles. Es el miedo, como digo ahí, o sea, es un pánico soterrado que no lo expresan abiertamente ni literalmente, es un pánico a que realmente se pudiera reelegir. O sea, dicen, ¿cómo es posible si no van 3 años y están desesperados porque se vaya, ya no pueden más? Imagínate cómo se sienten nomás de pensar en el terror de que se pueda reelegir AMLO. Y esto es muy gozoso porque como bien lo releíste o lo leíste ahorita, de cómo cierro el artículo, que por un lado esté esta parte patética de las actitudes y de los perfiles de estos personajes, y por otro lado López Obrador tan campante, tan campechano y tan suelto como para permitirse bromear, para asustarlo de alguna forma, de que se va a quedar, que le quedan 6 años cuando le quedan 3 y el argumento que da o la razón que da de que trabaja al doble, ver de ese lado esa soltura y esa mm, informalidad que lo caracteriza, lo cual habla de que estamos frente a una persona que tiene una vida interior mucho más libre y mucho más transparente y mucho más liberada que la de esos otros personajes. Entonces, también este sexenio nos va a arrojar al final este contraste entre ciertas patologías que ya se advierten en ellos, o sea, ciertos delirios que se advierten en estos personajes de la oposición, y por otro lado, que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a quienes estamos a favor de la cuarta transformación, normalmente no perdemos el humor y normalmente no nos amargamos, normalmente terminamos por reírnos y por enfocarnos en lo positivo. Entonces, son este tipo de situaciones que no podemos medir todavía bien, pero que las estoy trabajando y siento que al final del sexenio van a quedar más claras, ¿no? No es solo nada más, no es la confrontación política nada más, la confrontación de las ideas o de proyectos distintos, sino también de psicologías y de interiores emocionales de las personas. O sea, las personas nos proyectamos, como ayer, antier, Jorge Fernández, que dice, y lo ventilé en mi Facebook, que dice que él ya sabía que si aceptaba un puesto en esta administración, que iba a tener que estar callado, que iba a tener que renunciar a su capacidad de expresión. O sea, me quedé completamente azorada. O sea, cómo alguien acepta que aceptó un puesto claudicando a su libertad
de pensamiento, a su libertad de expresión. Entonces, es muy interesante cómo la cuarta transformación está poniendo a las personas en su lugar y lo interesante es, por eso me remito siempre al discurso de las personas, o sea, a qué dijeron las personas en sí, porque no, incluida yo, o sea, todos nos ponemos en nuestro lugar con nuestros propias palabras y discursos. No requerimos que alguien venga a imponernos un estigma o un calificativo, sino que lo que hablamos, lo que decimos, es lo que somos. Por eso es tan importante el discurso. Y aquí van a seguir habiendo diferencias muy fuertes. De aquí en adelante, esta segunda parte del sexenio, vamos a seguir viendo situaciones como la de, como la de Jorge Fernández, que es un caso periodístico que has de haber tratado tú en tu programa, Vicente. A lo mejor yo no lo vi, pero se ha estado ventilando mucho en los medios por la forma en que se dio, ¿no? Porque también hubo eh, un invento de que alguien dijo algo que no dijo, en fin, todo esto, ¿no? Así es. Oye, Beatriz, ya que hablabas de psicologías rumbo al 2024, yo creo que necesito ir al psicólogo para digerir a los personajes